Buenos días, ¿cómo amanecen? Vamos a continuar con nuestro estudio que llevamos en la iglesia. Recordemos brevemente que estamos hablando acerca del orden de la salvación. Esa es la serie en la que nos encontramos. Ya iniciamos algunas semanas, hemos aprendido algunas cosas, entre ellas lo que tiene que ver con la elección y la predestinación. Ese fue nuestro primer mensaje. Luego de haber analizado este tema tan profundo y tan bíblico, tan real, hablábamos acerca de un tema que surgió a partir de haber visto la elección, y es lo que tiene que ver con la expiación limitada. Entendíamos en ese mensaje que nuestro Señor Jesucristo en la cruz no murió por todas las personas, sino que murió únicamente por los elegidos. Y el domingo anterior, hace 8 días, veíamos lo que tiene que ver con el llamado eficaz, o también como se conoce la gracia irresistible. Eso fue lo que veíamos hace 8 días. En ese mensaje, que es el más reciente, aprendíamos que cuando nosotros decimos, o cuando alguien dice que buscó a Dios porque él mismo lo quiso, decíamos que tiene razón en parte. Decíamos que esa persona buscó a Dios de manera voluntaria, de manera libre, que nadie lo obligó a hacerlo. Sin embargo, la Biblia nos habla de un proceso que hubo anterior a que cada persona, que cada individuo tomara esa decisión. Y ese proceso tiene que ver, lógicamente, con que fue elegido por Dios, con que fue apartado por Dios, con que Dios trabajó previamente en su vida. Así que cuando alguien vino o cuando alguien dice que fue a Dios, que buscó a Dios, desde su perspectiva lo dice de manera correcta, aunque podemos decir que esa perspectiva está incompleta, porque lo que nosotros sabemos es que cada creyente llegó al Señor porque el Señor así lo hizo. Dios el Padre los conduce al Señor Jesucristo. Así que desde la perspectiva humana, cada persona fue a Dios, buscó a Dios, pero desde la perspectiva bíblica, lo correcto sería decir: yo busqué a Dios porque Él me predestinó, Él me llamó y puso en mí una necesidad de buscarlo. Entonces, de esa manera, podríamos concluir lo que tiene que ver con el llamado o la gracia irresistible, lo que hablábamos hoy hace 8 días. Si alguno quiere recordar alguno de estos mensajes, puede acercarse, como lo he dicho varias veces, al canal de YouTube, y allí va a encontrar lo que tiene que ver con la serie de la salvación. Hasta el momento hemos visto estos mensajes, y el día de hoy, por supuesto, es continuar avanzando, es continuar conociendo, es continuar siendo edificados en la palabra de Dios. Y hoy, por supuesto, vamos a estudiar otro paso de la salvación. Hoy vamos a estudiar lo que tiene que ver con la regeneración. Pero antes de comenzar, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos enseñe, que podamos comprender, que podamos ser edificados con la palabra del día de hoy. Vamos a orar y ya vamos a comenzar. Señor, te damos gracias en este nuevo día, gracias por este servicio, por esta palabra que nuevamente nos permites hoy domingo. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has venido enseñando, lo que en tu palabra está escrito. Gracias porque ha sido de bendición para cada uno de nosotros comprender la sana doctrina, vivir, Señor, vidas conforme a tu voluntad. Lógicamente sabemos que luchamos con el pecado, Señor, que hay una lucha continua, pero cuando comprendemos la doctrina, cuando sabemos lo que está escrito, cuando conocemos por misericordia tu voluntad, lo que tú has hecho, lo que haces, lo que harás, vemos las cosas desde otro punto de vista, Señor. Vemos la vida cristiana, Señor, de manera muy diferente, y permítenos, Señor, seguir siendo edificados, siendo fortalecidos, mi Señor. Hoy, esta mañana, a través de esta palabra que tiene que ver con la regeneración, importante, Señor, como iglesia nosotros comprender, importante que cada cristiano entienda lo que es la regeneración, que sepa lo que pasó en su vida, lo que tú hiciste en cada uno de nosotros.
Hoy te damos gracias y te pedimos, por favor, Señor, un tiempo en tu palabra contundente, un tiempo en que podamos, Dios, escudriñarla y examinarla. Y lo pedimos en el nombre de Jesús, conociendo que es tu preciosa voluntad, Señor, el que hoy nos acerquemos a ti por medio de la Escritura. Amén y amén. Muy bien. Como les decía, entonces vamos a hablar acerca de la regeneración. Recordábamos hace algunos minutos lo que hemos visto hasta el momento en estos pasos de la salvación, y lo que nos compete estudiar ahora tiene que ver con la regeneración. Porque quiero partir de lo que hoy hace 8 días estábamos estudiando, acerca del llamado eficaz. Y ya entendemos lo que es ese llamado eficaz. Es más que el llamado externo, es algo interno que Dios hace en cada uno de nosotros. Es una gracia que Dios derrama y es una gracia irresistible, la cual nosotros no podemos rechazar. No hablamos de que sea algo impuesto por Dios, algo obligado de parte de Dios, sino que Él trabaja en nosotros cambiando nuestros más grandes deseos pecaminosos y pone en nosotros el deseo, un deseo arraigado, un deseo libre, un deseo honesto por buscarlo a Él, por adorarlo a Él, por agradarle a Él. Eso es lo que tiene que ver con ese llamado interno, con ese llamado eficaz. Pero después de ese llamado, ¿qué nos dice la Biblia que pasa con aquellas personas? ¿Qué nos enseña la Biblia que pasa con aquellas personas que han sido elegidas, que han sido predestinadas y que ahora han sido llamadas? La Biblia nos dice lo que sigue pasando en la vida de esas personas, de esos hijos de Dios, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 30. Dice Romanos 8:30, a los que predestinó, también los llamó, a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Ok, lo primero en este pasaje y en este orden de la salvación que acabamos de leer es entender que los predestinados, todos serán llamados, y que todos los que han sido llamados serán justificados, y que todos los que han sido justificados también serán glorificados. Quiero hacer énfasis en que cuando Dios elige a cierta cantidad de personas, aparta cierta cantidad de personas, esa misma cantidad de personas que iniciaron siendo elegidas, predestinadas, van a terminar siendo glorificadas. Es decir, en el camino ninguno de ellos va a perderse, porque la obra de la salvación es una obra que le corresponde completamente a Dios. Es Dios quien la sostiene, es Dios quien nos hace perseverar, y por consiguiente entendemos que si fuimos elegidos, si fuimos apartados, vamos a llegar a ser glorificados, y ninguno de los que fueron apartados se perderá en el camino. Pero nuevamente, ¿qué pasará después del llamado en las vidas de aquellas personas? ¿Qué pasará con aquellos que fueron llamados por Dios más adelante? Ahora, lo que pasa en la vida de estas personas, y es lo que acabamos de leer, es que estas personas, dice Pablo en Romanos 8:30, van a ser justificados. Justificados. Ahora, es importante también aclarar que allí Pablo, al hablar acerca de justificados, al decir que somos justificados, lo que Pablo está haciendo es que está reuniendo en una sola palabra los demás aspectos de la salvación. Es decir, aclaro, el propósito de Pablo en Romanos 8:30 no es ser específico, no es darnos en detalle cada aspecto de la salvación de nosotros, que Dios tuvo con nosotros. Ese no es el propósito de Pablo, sino que de manera muy general, al emplear la palabra justificados, lo que está es hablando de manera general, allí están implicados, es decir, allá están integrados los demás aspectos de la salvación. Es decir, cuando Pablo nombra la justificación, allí están incluidos la regeneración, la fe, la conversión y la justificación. Entonces el propósito, vuelvo a decirlo, de Pablo no era ser específico, sino que habla de manera general, toma la palabra justificación y coloca allí los demás aspectos de la salvación.
los demás pasos de la salvación. Y esos pasos son regeneración, fe, conversión, justificación y adopción. Lo está hablando de manera resumida. Así que, tan pronto una persona es llamada por Dios, esa persona, al instante, cuando es llamada esa persona en un acto de inmediato, en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, esta persona es regenerada, esta persona ahora tiene fe, esta persona ahora vive una conversión, es justificada y también llega a ser adoptada. Todo eso está incluido dentro de la justificación. Pablo lo reunió allí adentro. Pero lógicamente ahora nosotros entendemos, porque la Biblia no lo habla, nos habla de los demás aspectos de la salvación, de los pasos de la salvación, y nosotros los conocemos. Una persona que es llamada llega al instante, en un solo acto. No estoy hablando de que después del llamado pasan algunos meses y ahora es regenerada, pasa algún tiempo y ahora tiene fe. No estoy hablando de tiempo, estoy diciendo que tan pronto es llamada, al instante lo que ocurre con ella es que es inmediatamente regenerada, tiene fe, vive una conversión, es justificada y es adoptada. Lo que hoy vamos a hacer, y la idea del estudio de esta mañana, es analizar eso primero que pasó. Y es lo que tiene que ver con la regeneración. La persona tan pronto es llamada, entra a ser regenerada. Ahora, también la regeneración en la palabra de Dios, como más adelante lo vamos a ver, se conoce como el nuevo nacimiento. Regeneración y nuevo nacimiento hablan exactamente de lo mismo. Pero ya lo vamos a ver en un pasaje donde el Señor habla acerca de este tema. Ahora, para comenzar, quiero que hagas memoria de alguna forma del momento en que nosotros conocimos al Señor, en que experimentamos ese llamado, ya entendiendo todo lo que hay detrás de ese llamado, cómo se dieron las cosas. Pero cuando eso se da, generalmente, en ese instante, si experimentaste la regeneración, seguramente en alguna ocasión varias o alguna persona, sea familiares, sean cercanos, sean conocidos, pero si una persona que antes pertenecía al mundo, una persona natural, que fue apartada por Dios, que Dios le hizo un llamado y luego es regenerada, en algún momento a esa persona le tuvieron que preguntar, ¿cómo es que ahora te convertiste? ¿Cómo es eso de que ya no eres el mismo de antes? ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo que ahora eres cristiano? La gente que está a nuestro alrededor, las personas que rodean a aquellos que han sido regenerados, definitivamente van a notar, se van a dar cuenta de que esas personas no siguen siendo las mismas. En primera oportunidad, por supuesto que el testigo número uno de esa regeneración vas a ser tú mismo, tú mismo, tú misma. Te vas a dar cuenta que ya no eres la misma persona, que ya no eres el mismo de antes, que ya no piensas como antes. Algo pasó internamente en ti. Ahora, no solamente tú eres testigo de eso, sino que los demás también lo van a notar. No eres el mismo. No te dan ganas de hacer lo que antes hacías. Ya no te gusta lo que antes te gustaba. Eso es lo que tiene que ver con la regeneración. Algo pasó internamente en ti. Hubo un cambio. Yo por lo menos puedo llegar a hablar en cuanto a mi experiencia personal, pues que algo así me ocurrió. Y recuerdo en esos primeros meses de mi cristianismo, cuando fui llamado y automáticamente fui regenerado, yo recuerdo por lo menos que cuando quería volver a reunirme con el grupo de amigos que tenía, ya no podía llegar a ser el mismo de antes. Es decir, yo intenté continuar con mi vida como la llevaba durante tantos años, seguir haciendo las mismas cosas. Lo busqué y lo quise hacer, pero cuando me encontré en esos lugares, cuando me encontré en esos ambientes, me di cuenta que ya no lo podía hacer. Ya no podía salir a embriagarme como anteriormente lo hacía.
Ya no podía hablar de las personas como anteriormente hablábamos en el círculo de amigos, con las personas que compartíamos. Ya no podía hablar de las mismas vulgaridades, de las mismas obscenidades con ellos, porque había algo internamente que había ocurrido en mí. Yo buscaba actuar como actuaba antes, pero definitivamente había algo más fuerte en mí que no me permitía hacerlo. No sabía qué era en ese momento, porque nadie me lo explicaba. No lo comprendía como ahorita lo comprendo, pero ahora sé muy bien que eso se debe a la regeneración, a ese nuevo nacimiento que Dios ejecutó en mi vida en un instante. Tan pronto me llamó. Las típicas burlas entre amigos, entre jóvenes que teníamos, ya no me producían la misma gracia. No me hacía reír las mismas barbaridades de las que antes me reía. Algo cambió en mí, aunque yo no estaba buscando ese cambio. Pero puedo llegar a testificar, como estoy seguro tú también lo puedes llegar a hacer, si fuiste regenerado, que algo muy similar te pasó a ti, que algo muy parecido ocurrió en tu vida, tal vez no hablando de los mismos pecados, pero sí en corrientes pecaminosas, donde ya no te sentiste cómodo, donde ya no estabas en tu salsa, como nosotros decimos. No te sentías complacido, sino que ahora querías apartarte de ese tipo de cosas. Y todo porque se generó el nuevo nacimiento o la regeneración. Ahora, precisamente hablando de esa regeneración, el Señor lo tocó en Juan capítulo 3, versículos 1 al 3. Juan capítulo 3, versículos 1 al 3. Mira lo que el Señor habla acerca de esa regeneración. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Ahora vuelvo a decirlo, cuando Jesús habla con Nicodemo, está hablando acerca del nuevo nacimiento, acerca de la regeneración. Pero antes de entender un poco más este pasaje y de analizarlo, quiero hacerte una pregunta directamente. ¿Qué se necesita para que una persona llegue a ser salvo? ¿Qué crees tú que se necesita? ¿Qué es lo que tú entiendes que se necesita? ¿Qué es lo que se enseña que se necesita para que una persona pueda llegar a la salvación, sea salvo, para que pueda ver el reino de Dios? Ahora, encontramos múltiples respuestas a esta pregunta, pero entre las más generales, las respuestas más comunes a esta interrogativa son las siguientes. Mira, si la persona quiere ser salva, te dicen o enseñan que lo que necesitas hacer es la oración de fe. Si tú quieres ser salvo, si quieres que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida, entonces haz la oración de fe. Es lo que generalmente escuchamos. Otra respuesta es, lo que tú debes hacer es que debes abrir la puerta de tu corazón para que de esa manera Jesús entre a vivir en tu vida y de esa manera vas a ser salvo. Pero aparte de eso también debes de asistir a la iglesia. Y tú preguntas, ¿y a cuál iglesia debo de ir? Y lo que te dicen es a esta, porque todas las demás están mal. Entonces esa es la idea. Eso es lo que se enseña comúnmente acerca de lo que la persona necesita para llegar a ser salvo. Y entonces le hacen repetir una oración. Y cuando la persona hace esa oración, tiene por entendido que ahora es un hijo de Dios, entiende que ya no pertenece a las tinieblas, sino que ahora pertenece al reino de los cielos. Pero eso será lo que dice la Biblia acerca del requisito para ser salvo. Mira, debido a todo este tipo de respuestas, debido a todo este tipo de doctrinas, es que hoy en día nosotros encontramos en las congregaciones a tantas personas que se dicen ser cristianas, que se dicen ser conocedores de Dios, que se dicen pertenecer a la familia de Dios, pero en realidad
son personas que nunca han nacido de nuevo. Son personas que sencillamente repitieron unas palabras, que comenzaron a asistir a un lugar, que se les enseñaron cosas, pero que en realidad en ellos jamás ocurrió una regeneración como la Biblia nos lo enseña. Es por eso que no a todas las personas deberían de llamársele cristianos, sino que solamente se le deberían de llamar cristianos a aquellos que genuinamente, que de manera auténtica han sido regenerados. Pero entonces, vuelvo a la pregunta, ¿qué necesito realmente para ser salvo? Lo acabamos de leer. Según las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él mismo nos habla, lo que Él mismo nos enseña, en ningún lugar nos habla acerca de repetir una oración. En ningún lugar nos habla de abrir nuestro corazón para que Él venga a habitar. En ningún lugar nos dice que debemos entonces de acudir a cierto lugar. Para ser salvo, para ver el reino de Dios, lo que Jesús está enseñando directamente es que la persona debe de nacer de nuevo. Ese es el requisito, eso es lo básico, lo único, lo necesario, lo urgente para todo aquel que piensa nacer de nuevo. Para todo aquel que quiere ser salvo, el nuevo nacimiento, la regeneración. Ok. Entonces, si alguien entiende que necesita nacer de nuevo para ser salvo, y esa persona a ti te pregunta, está bien, entiendo que es el nuevo nacimiento el requisito para ser salvo. ¿Qué hago entonces para nacer de nuevo? ¿Qué hago entonces para ser regenerado? ¿Qué le contestarías a esa persona? ¿Qué le contestarías a esa persona imaginándonos nosotros que se acerca a ti después de entender que es el nuevo nacimiento el requisito para ser salvo, y te pregunta y te dice y habla contigo y te dice, ¿qué debo de hacer entonces para poder obtener ese nuevo nacimiento? ¿Qué puedo hacer para ser regenerado? La respuesta a esta pregunta la vamos a encontrar también versículos más adelante, porque el Señor continúa hablando con Nicodemo. Y mira lo que ocurre, porque en los versículos 4 y 6 del capítulo 3 que estamos leyendo en Juan, nos vamos a dar cuenta que esto le causó interés, duda a Nicodemo. Es decir, él se preguntaba después de lo que escuchó hablar de parte de nuestro Señor. Él se preguntó lo siguiente, dice, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Mira lo que responde el Señor. Nicodemo tiene una pregunta. Nicodemo se cuestiona, pero ahora nos debemos de preguntar, como plantea el asunto Nicodemo, ¿lo hace porque tenía un interés genuino por saberlo o porque de alguna manera no estaba de acuerdo y quería era hacer una mofa de lo que estaba hablando el Señor? Pues lo que vamos a ver es que Nicodemo le pareció algo absurdo. ¿Cómo es que alguien viejo podía nacer de nuevo, entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? A él le pareció algo tonto esa respuesta, algo absurdo. Pero le pareció algo absurdo definitivamente porque él estaba viendo las cosas de manera equivocada. Y es lo que el Señor le entra a aclarar. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. La pregunta de Nicodemo es, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Cómo puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Ahora vemos que esa pregunta viene a causa de que a Nicodemo le pareció algo absurdo lo que Jesús le estaba hablando. Pero Jesús le aclara a Nicodemo que las cosas no debían de verse de manera material. Es decir, Jesús le está dando a entender a Nicodemo que por un lado lo que es del cuerpo, cuerpo es, y ya está hecho. Si naciste una vez, ya naciste una vez por medio de la carne. Pero lo que Jesús le está dando a entender acerca de ese nuevo nacimiento es que es un nuevo nacimiento en el Espíritu. El Señor Jesucristo no le está hablando de ningún nacimiento físico o material. El Señor Jesús le está hablando de un nacimiento espiritual.
regeneración. Regeneración habla de volver a generar algo que ya se hizo. Regeneración tiene que ver con volver a nacer. Ahora, tiene que ver con el espíritu, no es nada que tenga que ver con la parte material. Y Dios y el Señor Jesucristo continúa aclarando y aclara que ese nacimiento dice que viene por medio del agua y del espíritu. Que quien no nace por medio del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, es decir, no puede ser salvo. Pero comprendamos a qué se refieren esas palabras de nuestro Señor en cuanto a nacer del agua y del espíritu. Lo que muchas personas han enseñado de manera alegórica es llegar a decir que agua y espíritu se refiere a que cuando te bautizas en el agua entras entonces a ser salvo porque recibes al espíritu. Pero allí agua la relacionan con el bautismo. Pero no hay ninguna señal, no hay nada que nos indique que debemos pensar de esa manera. Lo que nosotros debemos de encontrar es alguna referencia bíblica que nos aclare las palabras del Señor Jesucristo, que nos hable acerca del mismo tema. Si te pones a pensar, Jesucristo está hablando con Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un fariseo, era una persona, era un maestro en la ley, era un experto en la palabra. Y si el Señor Jesucristo le habla acerca de nacer del agua y del Espíritu, le está citando, como ya lo vamos a ver, el Antiguo Testamento, y se supone que Jesús no tenía ninguna necesidad de decirle a Nicodemo, está escrito en cierto lugar en el Antiguo Testamento, sino que se supone que si hablamos de un dirigente que enseñaba a Israel, un maestro de la ley, esta persona iba a entender, iba a comprender de qué parte de la Escritura el Señor le estaba hablando. Ahora, nosotros sabemos que no lo comprendió, no lo recordó. Sin embargo, yo quiero que lo leamos y que entendamos a qué se refiere el Señor Jesucristo con ese nuevo nacimiento cuando habla que es necesario que nazca por medio del agua y por medio del Espíritu. Esa referencia la encontramos en Ezequiel 36, versículos 25 al 28. Ezequiel 36, 25 al 28. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Lógicamente sabemos que allí nos está hablando de una profecía, pero entendemos que en estas palabras, que en esta cita, encontramos la regeneración. Encontramos de manera ya un poco más detallada a qué se refiere ese nuevo nacimiento. Allí nos habla de un agua y cuando habla de agua nos está hablando acerca de una limpieza. Es una limpieza que no la está relacionando con el bautismo. En ningún lugar la relaciona con el bautismo. Nos habla de una limpieza que Jesucristo, que Dios mismo hará en cada una de las personas que Él ha elegido. No que tú mismo vas a poderte limpiar, no que tú misma vas a poderte purificar, sino que Dios mismo en ti, en tu vida, en tu interior, te va a purificar, te va a limpiar. Y luego dice que infundirá su espíritu en ti. Ahora, como lo vemos, este es un asunto que tiene que ver con el nuevo nacimiento, que es la misma regeneración. Y como te das cuenta, es un asunto en el que únicamente 100% interviene Dios. Es un asunto 100% espiritual. Nada tiene que ver con lo material, nada tiene que ver con lo físico. Solamente lo puede ejecutar Dios. Ahora, por otro lado, quiero que aprovechemos este texto para poder nosotros entender, para poder ver y así limpiar tantas cosas que se enseñan. Quiero que en base a lo que acabamos de leer, tú te puedas preguntar, tú puedas cuestionarte, ¿cuál sería la señal inequívoca
¿Cuál sería la señal más contundente de que en la vida de una persona more el Espíritu Santo? Habite el Espíritu Santo. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque el texto nos da una respuesta. Ahora, hago esta pregunta también porque hay tantas malas enseñanzas que lo que hacen es confundir a las personas. Porque hoy en día se enseña en muchos lugares que si tú, escúchame bien, si tú no hablas en lenguas, entonces no tienes al Espíritu Santo. No sé si alguna vez te pasó eso a ti. Hay congregaciones donde tú llegas y lo que hacen insistentemente, servicio tras servicio, es que de alguna forma tú llegues a tararear algunas lenguas, llegues a repetir algunas palabras y de esa manera entonces autenticar, confirmar, sellar que tienes al Espíritu Santo. Porque según ellos, la señal inequívoca de alguien que tiene el Espíritu Santo es que habla en lenguas. Otra cosa que se enseña es que el Espíritu está en las personas porque viven señales milagrosas, porque se caen al suelo, por la unción, porque tienen interpretación de lenguas, porque tienen dones, porque se ven señales, porque hay milagros, porque hay prodigios. Pero eso es lo que el texto nos dice acerca de la señal inequívoca del Espíritu Santo en las personas. Lo que nos dice claramente la palabra es que en el versículo 27 es lo siguiente: infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. ¿Cómo sabes que alguien tiene el Espíritu de Dios? Sencillo. ¿Será porque ora muy bonito? ¿Será entonces porque da profecías en la iglesia o porque se quita el pan de la boca para dársela a los demás? Nada de eso. Una persona tiene el Espíritu Santo porque obedece a Dios, porque sigue sus mandatos, porque quiere vivir bajo la voluntad de Dios, porque se dirige precisamente a agradar al Señor. Porque en su vida lo único que quiere hacer es rendir todo su ser para obedecer lo que la palabra de Dios le enseña. Esa es una señal inequívoca, es la señal contundente de una persona que tiene el Espíritu Santo, porque vive en obediencia, porque vive en rendición, porque vive agradando a su Señor y lo quiere hacer precisamente cumpliendo sus mandatos. Cuando tú te encuentras a una persona de esas características, cuando te encuentras a una persona con ese tipo de deseos, es porque definitivamente tiene al Espíritu Santo. Y no porque habla en lenguas o porque hace señales o hace milagros. Espero que eso haya sido de mucha claridad, porque lamentablemente aún hay personas que viven frustradas por cuanto no hablan en lenguas, piensan ellos que entonces no tienen al Espíritu de Dios. Entonces, nacemos una vez en la carne. Sin embargo, existe un segundo nacimiento, pero ese segundo nacimiento no es en la carne nuevamente, como pensó Nicodemo. Ese segundo nacimiento o nuevo nacimiento, regeneración, es en el Espíritu. Quienes experimentan este nuevo nacimiento definitivamente son únicamente los hijos de Dios. Ahora, cuando vivimos ese nuevo nacimiento, seguimos siendo seres humanos, seguimos siendo personas. No llegamos a convertirnos en semidioses, ni llegamos a ser Jehová Junior, como algunos pretenden enseñarnos, ni te conviertes en un príncipe lleno de autoridad y lleno de derechos, nada de eso. Sigues siendo un humano, sigues teniendo la misma carne, pero algo internamente cambió en tu vida. No te convertiste en un semidios ni en alguien con autoridad o cosas por el estilo. Un humano con luchas, con tentaciones, sigues con la misma carne, pero por otro lado no puedes negar que algo internamente ocurrió en tu vida, que hubo un cambio. Aunque es claro, y ya lo hemos visto y lo acabamos de ver en Ezequiel, quiero que leamos otro texto para poder determinar de manera más exacta por medio de quién se ejecuta este nuevo nacimiento. Juan 6, 63. Juan 6, 63 dice: el Espíritu da vida, la carne
no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, esta nueva vida, esta regeneración, viene del Espíritu y solamente de Él. Nadie más lo puede producir, solamente el Espíritu Santo. Ahora, entendiendo esto y volviendo de donde partimos, ¿habrá entonces algo que tú puedas hacer para nacer de nuevo? ¿Habrá algo que en tus fuerzas puedas llevar a cabo para llegar a experimentar la regeneración? Ahora, si alguien te dice, vamos a colocar el ejemplo, vamos a colocar un caso hipotético, vamos a imaginarnos, si alguien te llega a decir, mira, yo estoy buscando a Dios, dime qué necesito para salvarme. Estoy seguro que en base a lo que tú ya has aprendido, lo que le vas a contestar a esa persona es, lo que tú necesitas para salvarte es nacer de nuevo. Pero ¿cómo le darías a esa alma sedienta de Dios, suponiendo que esa sea una persona real que exista, cómo le darías a esa alma sedienta el nuevo nacimiento? ¿Acaso crees tú que nosotros de alguna manera podemos salvar a las personas? ¿Acaso crees tú que nosotros como seres humanos podemos llegar a otorgar esa regeneración? Mira, y esto nos da entendimiento, nos da claridad. Nosotros por más eventos que hagamos, por más ideas que tengamos para llegar a los perdidos, por más ganas que le echemos, por más fuerza que le coloquemos y nos ingeniemos cosas y tengamos planes y tengamos mecanismos para que las personas lleguen a Jesús, por más cosas extraordinarias que podamos hacer y eventos evangelísticos podamos llevar a cabo, nunca vamos a poder hacer que una persona nazca de nuevo, porque el nuevo nacimiento no está en nosotros. No lo podemos de ninguna manera nosotros generar. Así nos esforcemos, así tengamos buenas ideas, así tengamos la mejor intención, el nuevo nacimiento es algo que solamente el Espíritu puede llevar a cabo. ¿Cómo se dio el primer nacimiento? El nacimiento en la carne, pensemos en él. ¿Interveniste tú de alguna manera para haber nacido en la tierra? Es decir, ¿tus padres te tuvieron en base a lo que tú opinaste? Es decir, ¿los apresuraste a tus papás para que te tuvieran? ¿Tú interviniste en la decisión de ellos? Nosotros sabemos que eso no pasó así. Es absurdo. Ni siquiera tuviste la decisión, la capacidad de decidir qué nombre te iban a colocar. Entonces, no sé por qué nosotros lleguemos a pensar que si no participamos de ninguna manera en ese primer nacimiento en la carne, ¿cómo pretendemos nosotros pensar que sí vamos a poder participar en el nacimiento espiritual? ¿Cómo pretendemos nosotros pensar y hacerle creer a los demás que entonces por medio de una oración, por medio de una decisión, vamos a poder intervenir en ese nuevo nacimiento y llegar a producir la salvación de una persona? Nosotros estudiamos hace algunas semanas y lo recordamos hace 8 días lo que tiene que ver con la depravación total del hombre. Estudiamos lo que nos dice la Escritura, que no hay un solo corazón bueno que quiera buscar a Dios. Entonces, esa persona que mucha gente se imagina que está buscando a Dios porque quiere agradar a Dios, porque quiere tener una relación con Dios, en realidad esa persona viene solamente de la imaginación. Esas personas no existen. Tal vez existen personas que tienen una justicia externa solamente, que son muy buenas personas, que colaboran al vecino, que ayudan a los necesitados, que tratan de amparar a los demás. Son personas que a nuestro punto de vista son buena gente. Pero si nosotros entendemos cosas como lo que dice la palabra nos enseña que amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. Dime solamente con eso ya, ¿quién lo puede cumplir? ¿Quién se puede sostener
todos los días, a toda hora y en todo momento, amando a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a él mismo. Ya nos damos cuenta en ese solo mandato y de entrada que en el hombre solo puede haber una justicia externa. Solo puede llevar obras buenas y los demás tal vez catalogan la vida de esa persona por lo que hace. Pero ante los ojos del Señor hay una depravación total. El ser humano, su condición es perversa. Le ha dado la espalda a Dios. Así que no es lógico y no es congruente llegar a imaginarnos que una persona libremente, que una persona que no fue predestinada para salvación, llegue un día a determinar que quiere dejar su vida pecaminosa, su vida de desobediencia, y entonces ahora quiere tener una vida que agrade al Señor, que honre a Dios, que alabe a su nombre. Eso, lógicamente hablando, y más que lógicamente hablando, bíblicamente hablando, no existe. Esas personas no son reales. Entonces, aparte de eso, el nuevo nacimiento nadie lo puede llegar a generar. El nuevo nacimiento, la regeneración, solamente la produce el Espíritu Santo. Lo terrible de todo esto es que aún tienes a cristianos predicando que si haces esta oración, que si decides dar el paso, que si abres el corazón, que si tú lo haces, que si tú verdaderamente lo llevas a cabo, entonces tú vas a ser salvo y tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida. ¡Qué insensatez! ¡Qué manera tan errónea, llena de ignorancia de presentar a un Dios soberano! Dios en ninguna manera, por ninguna parte en la Escritura, nos enseña que ese es el Evangelio. Nos enseña que esa es la manera en la que Él actúa. Si fuera de esa forma, entonces lo que tendríamos de Dios es un espectador. Tendríamos a Dios a manera de un espectador que está esperando, mirando el mundo que creó, mirando a las personas que Él creó, esperando a ver quién quiere hacer la oración de fe, para que después de que la repita, entonces Él pueda abrir su libro de la vida y pueda apuntar su nombre. ¡Ay! Mijito, hasta que por fin hizo la oración de fe, ahora sí puedo apuntar el nombre en el libro de la vida, su nombre en el libro de la vida. Pero si se llega a portar mal, entonces tenemos a Dios no solo espectador, sino que ahora va a estar allí tomando un borrador espiritual y borrando el nombre que había escrito, y por cuanto se portó mal, entonces lo quita del libro de la vida. Pero si pasan unas semanas y vuelve a portarse bien ese hombre o esa mujer, entonces donde tachó el nombre, donde lo borró, entonces vuelve a escribirlo. Y tienes a Dios así, como un espectador. ¿Crees que ese es el Dios soberano de la Escritura? ¿Crees que ese es el Dios soberano que elige, que predestina? Pero ese es el Dios que muchas personas se han hecho. Ese es el Dios que muchos que se llaman cristianos tienen realmente en su corazón. Un espectador que para nada es soberano, sino que actúa al son que la gente le canta. Ahora, leamos algunas citas y pensemos si de alguna manera nosotros podemos cooperar en ese nuevo nacimiento. Quiero que leamos Efesios 2, 1 al 2. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso y le está recordando a estas personas que esa era su condición antes de que nacieran de nuevo. Ellos eran, antes de su regeneración, ellos eran conducidos según el que gobierna las tinieblas. Y nosotros sabemos quién es ese. Nosotros sabemos que, palabras del Señor Jesucristo, el príncipe de este mundo es Satanás. Entonces, aquellos que no han nacido de nuevo están sujetos a la voluntad de Satanás. Directamente, sin rodeos. Es clara la palabra. Aquel que no ha sido regenerado, aquel que no ha nacido de nuevo, está completamente sujeto, hace
vive conforme a la voluntad de Satanás, el que gobierna este mundo. Hoy en día, y no solamente hoy en día, sino en muchas ocasiones, en muchas épocas, las personas han tratado de dar una respuesta o han tratado de saber si una persona está o no está endemoniada. Entonces, la manera de llegar a catalogar a alguien endemoniado es de más o menos la siguiente manera. Es llegar a decir, bueno, esta persona está echando espuma por la boca. Pues yo no le he visto espuma. Pues la otra vez medio tosió y algo como de que espuma se le vio, pero espuma no, en esa ocasión nomás. Bueno, entonces, dudoso. Ok, esa persona tiene fuerza sobrehumana. Pues no sé, yo solo sé que va al gimnasio y que tiene unos brazos grandes y fuertes, pero no sé si sea una fuerza sobrehumana. Es dudoso. Esta persona anda caminando semidesnuda por los cementerios. Ahora, ¿por qué digo esto? En base a lo que se habla del endemoniado gadareno que caminaba por el cementerio desnudo. Entonces, donde dicen, no, pues eso definitivamente no lo hace. En base a eso es que las personas concluyen si alguien está o no está endemoniado. Pero eso será bíblicamente lo que debemos de hacer. Eso es lo que determina si alguien está endemoniado o no está endemoniado. Mira, todo el que no ha nacido de nuevo, todo aquel que no ha sido regenerado es del diablo. Así que ¿estará o no estará endemoniado? Claro que sí, claro que sí. ¿Qué te hace pensar a ti que no lo está? Claro que está endemoniado. Y quiero preguntarte a ti, ¿qué cosas de endemoniado hizo Judas cuando dice la palabra que Satanás entró en él? ¿Echó espuma por la boca? ¿Judas tuvo fuerza sobrehumana o caminó desnudo en los cementerios? Ninguna de esas cosas. Simplemente fue y vendió a Jesús. Así que la razón o la manera en la que nosotros podemos llegar a determinar si alguien está o no está endemoniado es sencilla. ¿Ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo? ¿Ha sido regenerado o no ha sido regenerado? Si no ha pasado eso en su vida, podemos llegar a concluir que esa persona está endemoniada, le pertenece a Satanás. Mira lo que continúa hablando Pablo en Efesios, leamos el versículo 3. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos. Mira que aquí ya Pablo se incluye en ese grupo de personas que antes de ser regenerados vivían conforme a la voluntad del príncipe de este mundo. Y Pablo se incluye. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Ok, aquí no sé si lo notaste, pero algo surgió y lo debemos de entender. Porque Pablo remata en este pasaje diciendo, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, pero versículos anteriores. Estábamos leyendo que vivíamos conforme, antes del nuevo nacimiento, conforme a los deseos del que gobierna las tinieblas, conforme a la voluntad de Satanás. Entonces surge algo, o estás sujeto a la voluntad de Satanás, o haces lo que tú quieres, o haces tu propia voluntad. ¿Cuál sería la respuesta? Ahora, ¿cuál crees tú que sería la voluntad de Satanás para tu vida? Tal vez todos comprendemos cuál sea la voluntad de Dios para nuestra vida, pero ¿te has puesto a preguntar o te has puesto a pensar cuál crees tú que es la voluntad de Satanás para las personas? Sencillo, que hagan sencillamente lo que ellos quieren, que lleven a cabo lo que sencillamente ellos quieren hacer. Cuando una persona hace lo que se le antoja hacer, va en oposición a lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Nosotros sabemos porque la Biblia nos lo enseña. La Biblia nos dice que Dios quiere que tomemos cada día nuestra cruz, nos neguemos a nosotros mismos y caminemos en pos de Él. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida.
para alguien que ha nacido de nuevo. Pero en una persona que no ha nacido de nuevo, por supuesto, el negarse a sí mismo, por supuesto, el tomar la cruz cada día y seguir al Señor, eso jamás va a pasar, jamás se va a llevar a cabo, nunca va a ocurrir. Ahora, es la voluntad de Dios y la voluntad de Satanás para aquellos que no han nacido de nuevo, es que sencillamente vivan conforme a lo que ellos quieren, que hagan lo que ellos quieren. ¿Por qué lo sabemos? Porque mira lo que pasó con Judas. En Judas nosotros entendemos que lo que quería Satanás era acabar con el Mesías, destruirlo. Ahora, eso era lo mismo exactamente que quería hacer Judas al traicionarlo. Así que el deseo de Judas era exactamente el mismo deseo de Satanás. ¿Cuál es la voluntad de Satanás para los que no han nacido de nuevo? Que hagan lo que ellos quieren, que vivan conforme a sus deseos. Cuando Satanás le propone a alguien hacer algo malvado, ¿qué le va a proponer? ¿Qué le va a proponer? Sencillamente, ¿eso que quieres hacer? Hazlo, llévalo a cabo. Lo intentó hacer con el Señor Jesús. Mira, recordemos lo que fue la tentación en el desierto. Dice allí que Jesucristo estaba ayunando 40 días y que en un momento tuvo hambre. Apareció Satanás en ese momento y le dice que si es hijo de Dios, entonces que hiciera que esas piedras se convirtieran en pan. Tal vez muchos lo ven y dicen, bueno, ¿qué tipo de tentación hay en ello? ¿Qué asunto malvado le está presentando el diablo al Señor Jesucristo? Pero ponte a pensar. ¿Quién fue el que dirigió al Señor Jesucristo al desierto para que ayunara? Dice la palabra que fue conducido por el Espíritu. El Padre llevó al Hijo al desierto y el propósito allí era que Él ayunara. Esa era la voluntad de Dios, que el Hijo ayunara. Pero cuando se le presenta a Satán al Señor Jesucristo, entendiendo la necesidad de hambre que Él llevaba, que nuestro Señor llevaba, le propuso sencillamente que hiciera conforme a lo que Él sentía en ese momento. ¿Y qué era lo que sentía? Hambre. Así que, ¿qué problema había en que esas piedras se convirtieran en pan? Tal vez muchos dicen, no había ningún problema, pero si te pones a pensar, hay un gran problema, y es que hacer eso directamente iba a ir en contra de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que el Hijo ayunara, que aún no se levantara el ayuno. Pero ¿te das cuenta cómo es Satanás sutil en la tentación? ¿Te das cuenta cuál es la voluntad de Satán para aquellas personas que no han nacido de nuevo y aún para los que hemos nacido de nuevo? Vive y haz conforme a lo que tú quieres, conforme a tus deseos. Porque nosotros entendemos muy bien que los deseos humanos se encuentran completamente en oposición a los deseos y a la voluntad divina. Satanás sencillamente va a proponerte, ya sufriste mucho, te mereces lo que vas a hacer. Aparte de eso, nadie te va a ver, nadie se va a dar cuenta. A ti te ha tocado muy duro en esta vida. Nadie ha vivido lo que tú has tenido que vivir. Así que hazlo, te lo mereces. Por eso cuando alguien dice, yo hago lo que quiero, vivo lo que quiero, actúo como quiero. Excelente. Estás diciendo directamente que lo que haces es lo que Satanás quiere. Ok, pero sigamos leyendo. Quiero que leamos otro pasaje en Juan 8, 42, 45. Dice, si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es padre de la mentira, y sin embargo a mí, que les digo la verdad, no me creen. Es un pasaje donde
encontramos una descripción de Satán, por supuesto, pero en lo que quiero recalcar es en lo que el Señor le habla a estos fariseos. Les dice claramente en el 44, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Entonces, mira cómo los deseos que ellos tenían, los fariseos, porque ellos lo querían, ellos anhelaban lo que estaban haciendo con Jesús, el desprecio que estaban teniendo hacia Jesús. Ellos lo llevaban en cada uno de sí, en su interior. Eran sus propios deseos, su voluntad. Y eso que ellos deseaban, pues lógicamente era lo que Satán también quería hacer. Y por eso les expresa, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Los deseos del diablo eran exactamente los mismos deseos de estos fariseos religiosos. Y por ello el Señor les habla, ustedes son hijos de su padre el diablo. Ahora entendemos también cómo no todas las personas son hijos de Dios. Claramente la Biblia nos enseña que no todos son hijos de Dios, sino que también hay hijos del diablo. Ahora, a la luz de esta información, a la luz de lo que hemos aprendido hasta el momento, ¿crees tú que puedes cooperar de alguna manera para que se produzca la salvación? ¿Crees tú que muerto en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, obedeciendo al príncipe de las tinieblas, crees tú que de alguna manera vas a producir el nuevo nacimiento? Ahora, si tú hiciste algo para nacer de nuevo, entonces la salvación ya no sería por gracia, sino que la salvación sería por mérito. Y sabemos claramente que la Biblia nos dice, por todos los lugares que por gracia hemos sido salvos. Quiero recopilar, porque hasta el momento, hablando del orden de la salvación, hemos aprendido acerca de elección incondicional. Hemos hablado de predestinación, hemos hablado de expiación limitada y también hemos visto el llamado eficaz. Dime, piensa en esos estudios. Recuerda lo que hemos aprendido en este orden de la salvación. ¿En qué has intervenido tú? ¿En qué has participado? ¿En qué has colaborado en lo que hasta el momento nosotros hemos estudiado? En absolutamente nada. Nada hemos hecho nosotros, en nada hemos participado. Y de la misma manera, por supuesto, en el nuevo nacimiento, que es el tema de hoy, tampoco tenemos alguna participación o colaboramos de alguna manera. Ahora, tal vez muchos dicen, pero espérame, porque yo tengo un pasaje y yo recuerdo un texto donde dice claramente que para ser salvo, tú necesitas creer, tú necesitas tener fe. Entonces mira que la persona sí necesita creer, mira que la persona sí necesita tener fe. Ahora, ese pasaje que seguramente pensaste, no sé si lo pensaste, pero ese pasaje lo encontramos en Efesios 2, 8 al 9. Porque si es real que se necesita creer para nacer de nuevo, entonces hay una hora de intermedio. Quiero que leamos Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Mira lo que dice la primera parte del texto, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y de allí es donde tienes a muchas personas diciendo que si quieres ser salvo necesitas tener fe, necesitas creer. De lo contrario, nada va a pasar en tu vida. Ahora, ¿será entonces que necesito tener fe para poder ser salvo? ¿Necesito creer para poder ser salvo? Yo quiero que tú hagas un ejercicio y aprovecho esta oportunidad para explicártelo. Mira. Esta doctrina de pensar, de creer que para nacer de nuevo necesitas creer, es algo que está arraigado en muchas personas, que muchas personas creen que es así.
yo quisiera que tú hicieras el ejercicio. Hay muchas personas que se acercan y te dicen que son cristianos, que son creyentes, que van a tal lugar. Pero si tú quieres conocer de manera rápida la doctrina, lo que cree ese cristiano, pregúntale lo siguiente. Pregúntale de esta manera. Para ti, ¿qué crees tú? ¿Qué es primero? ¿Es primero la fe para que venga luego el nuevo nacimiento? ¿O primero es el nuevo nacimiento y luego sí viene la fe? Se quedan muchos pensando, pero lo que generalmente responden ante esa pregunta es que primero necesitas la fe para nacer de nuevo. Cuando tienes esa respuesta, ya sabes qué tipo de doctrina tiene esa persona. Eso es lo que generalmente se cree, que la fe antecede el nuevo nacimiento, pero nosotros sabemos que no es así, lo vamos a comprender. Y precisamente de hoy en 8 días vamos a estudiar la fe bíblica, porque es por no comprender la fe bíblica que las personas creen esto. Pero, aunque hoy no es el tema, quiero que hagamos un pequeño repaso. Observemos brevemente lo que acabamos de leer en Efesios 2, 8 al 9 y lo comprendamos y nos demos cuenta cómo ocurren las cosas. Mira cómo dice. Porque por gracia ustedes han sido salvados. Nos habla de la gracia como herramienta para la salvación. Y entendemos que la gracia es algo inmerecido, algo libre de méritos, algo que nosotros no alcanzábamos, no buscábamos. Es algo que Dios nos ha entregado como regalo. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere el texto cuando dice que esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios? ¿Se refiere solamente a la gracia? Por supuesto que no. Cuando dice que esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no solo se refiere a la gracia, sino que también se refiere a la fe. A la fe. Así que la fe es después del nuevo nacimiento, no antes. Tú naces de nuevo y cuando naces de nuevo es entonces donde viene la fe. Y eso es algo que vamos a estudiar más adelante, de hoy en 8 días, porque quiero que entiendas que precisamente la fe se da por evidencias contundentes que Dios te permite observar, que Dios te permite, que Dios lleva a cabo. De lo contrario, jamás se produciría la fe. La gente cree que tener fe es llegar a convencerse, a autoconvencerse, a hacer múltiples repeticiones de algo que es difícil de creer. Entonces es donde ves a personas con esa falsa doctrina de entonces estar recordándolo. Yo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nada va a ser imposible para mí, me convenzo, lo creo. Y creen que esa es la fe, la autoconvencerse. Pero eso para nada tiene que ver con lo que la Biblia enseña. La fe es ser persuadido por medio de evidencias contundentes. Y eso es algo que vamos a ver de hoy en 8 días. Pero si quieres ver la doctrina de alguien, pregúntale, ¿qué es primero para ti, la fe o el nuevo nacimiento? Nosotros ya sabemos que viene primero. Sin embargo, de hoy en 8 días, por supuesto, lo vamos a aclarar. Ahora, a manera de conclusión, iglesia, y para los que están escuchando este mensaje en la red, claramente la salvación es una obra completamente de Dios. Es muy triste, es muy lamentable que la gente piense que se salva por ser buena gente, que se salva por hacer buenas cosas. La gente hoy en día se esfuerza y se esmera porque quieren vivir de manera correcta, porque quieren vivir bien, haciendo las cosas bien, porque de alguna u otra manera creen que ese es el medio, el vivir adecuadamente, el actuar correctamente, el portarse bien. Ellos piensan que ese es el medio para que Dios entonces los pueda salvar. Ah, bueno, entonces no me porto bien. Entonces, ¿para qué? Entonces, ¿qué sentido tiene? Se preguntarán muchos. Entonces, si la salvación está asegurada, entonces ¿yo para qué me porto bien? Mira, yo creyendo que era por mi comportamiento, entonces ¿para qué me porto bien? Si tú eras de las personas que creían que por portarse bien merecías o obtenías la salvación, yo de una vez te quito ese peso. No es por portarse bien que mereces la salvación. Es por gracia y es una obra 100% de Dios.
Mira, si tú te portabas bien para poder ganarte la salvación, entonces eso me habla de una cosa. Y me habla de que en realidad tú no amas a Dios. Tú no amas a Dios. Porque estás buscando es como tal, actuar de alguna manera, de cierta manera, para que Él te dé algo. Porque estás buscando es tu propio beneficio. Pero no lo estás haciendo porque le amas a Él. Esa debe de ser la razón, iglesia. Esa debe de ser la razón correcta. Ese es el enfoque correcto de nuestro comportamiento correcto. Si te portas bien, no es porque crees que por ello te vas a ganar la salvación, sino que tú te portas bien porque lo amas. Te portas bien porque estás agradecido con Él. Porque entiendes la doctrina, porque entiendes lo que Él ha hecho por ti, que aunque no te mereces nada, Él te ha dado todo. Y es por esa razón que tu comportamiento es diferente, que lo quieres agradar, por amor, por agradecimiento. Porque mira, aunque no se cumplan nada de tus sueños, aunque no tengas salud, aunque tengas escasez, aunque no tengas dinero, aunque no tengas la pareja de tu vida, aunque comas todos los días de tu vida del pote de la basura, aunque todo lo malo te pase, te portas bien porque lo amas. Y lo amas porque entiendes que aunque no merecías nada, Él te dio el regalo maravilloso de la salvación. Te apartó. Ya no eres objeto de su ira, sino que ahora te ama el Señor y te transforma. De día en día, de gloria en gloria, está obrando en tu vida y todo lo que pasa a tu alrededor funciona por una razón y para tu propósito, para tu bien. Y entender eso, comprender eso, cómo naciste de nuevo, cómo fuiste regenerado, lo que produce en un creyente es un amor libre y voluntario hacia su Dios. Y dejar de estar pensando y actuando como muchos cristianos actúan, que se portan bien porque quieren obtener su salvación. Pero en cuanto al amor con Dios, están completamente lejos de eso. Lo amas porque entiendes que Él permitirá que tú estés con Él por la eternidad, porque Él hará que te salves. Así que no importa lo que tengas que atravesar, lo que tengas que pasar en esta vida. Lo amas, tu comportamiento es diferente porque entiendes que la eternidad va a ser algo glorioso y que vas a pasarla al lado suyo. Y eso no se compara con absolutamente nada. Así que quiero terminar preguntándote, ¿naciste o no naciste de nuevo? Si naciste de nuevo, no puedes ser el mismo de antes. Dios en un instante te cambió. Ahora, cuando tú te encuentras con otros que se dicen ser cristianos, pero no actúan como tal, deben de saberlo muy bien. Y por eso predicamos la palabra y por eso enseñamos. Esas personas que creen ser cristianos pero actúan como el mundo actúa, deben de saber que están siendo engañados. Ahora, mi invitación contigo esta mañana es que no te engañes a ti mismo y que puedas revisar si fuiste o no fuiste regenerado. El nuevo nacimiento es algo que no se puede esconder, es algo que no se puede ocultar, es algo que va a ser claro, que va a ser visible, que el primer testigo vas a ser tú y que las personas cercanas también lo van a notar. Si eso no ha pasado en tu vida, entonces no has nacido de nuevo, entonces sigues muerto en tus pecados y delitos, entonces el cielo no está abierto para ti. Significa que sigues bajo los deseos del príncipe de este mundo, significa que aún continúas haciendo tu propia voluntad que va en contra de la voluntad de Dios. El que nace de nuevo, el que ha sido regenerado, al instante se percibe. Algo internamente cambió en él y no puede volver a ser la misma persona. No se puede relacionar con los demás como antes se relacionaba. Va a ser algo que aunque él o ella no buscaban, porque no buscaban ese cambio, se lleva a cabo, se produce. Así que esta enseñanza y este mensaje, iglesia, para que tengamos claridad, para que si vas a llamar a alguien hermano o hermana, entiendas
que lo vas a llamar, pero porque realmente en él o en ella hay un cambio, porque hay un nuevo nacimiento. De lo contrario, no llames hermano o hermana a cualquiera que se tenga el título de cristiano, porque muchos tienen títulos de cristiano, pero se acercaron a la iglesia fue por repetir una oración, por hacer un acto que nada tiene que ver con el nuevo nacimiento. Ahora tú tal vez puedas pensar en personas, se te pueden venir personas a la mente en este momento o en tu propia vida. Y si lo que estás escuchando definitivamente te redarguye y dices, tal vez no soy de aquellos que han nacido de nuevo, yo te invito a que vengas al Señor, a que te humilles delante de Él y le ruegues y le supliques y te humilles delante de Él y le pidas perdón por tu conducta depravada, por tu vida pecaminosa. Te humilles delante de tu Señor, entiendas que Él va a venir un día a juzgar esta tierra. Y que si no te encuentras entre aquellos que han sido apartados, entre aquellos que han sido salvos, te vas a condenar, te vas a ir al infierno. Y esto no son cuentos, esto no son fábulas. Necesitas al Señor. Arrepiéntete, humíllate y tal vez Dios tenga de ti misericordia y te conceda el perdón de tus pecados. Por el momento, iglesia, entre aquellos que hemos sido regenerados, démosle gloria al Señor y agradecimiento. Creo que es lo que vamos a encontrar siempre, un oportuno y profundo agradecimiento, porque es algo que ni siquiera tú buscaste, no es algo que tú estabas caminando en pos de ello, no es algo en lo que tú trabajaste. Dios por gracia te lo ha entregado de manera inmerecida. Y como ahora eres consciente, es un regalo tan profundo, tan grande, que tal vez no nos va a alcanzar ni la vida para poderlo comprender, para poderlo estudiar. Como ahora, pues por su misericordia lo estamos intentando. Esta es la vida cristiana, el nacer de nuevo, el ser regenerados. De hoy en 8 días vamos a ver que en base a eso, lo que va a pasar en cada cristiano es que se produce ahora fe. Ahora viene la fe. Por el momento vamos a dejarlo así, vamos a orar, vamos a concluir esta reunión en agradecimiento con el Señor. Cierra tus ojos por un momento o inclina tu cabeza, o si quieres quedarte así lo puedes hacer. Vamos a orar y vamos a agradecer a nuestro Dios. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias por hacernos entender el nuevo nacimiento. Gracias porque cada vez somos más conscientes de la obra tan grande y tan maravillosa que tú has hecho en cada uno de nosotros. Gracias por ese orden de la salvación. Gracias por la regeneración que llevaste a cabo en nuestras vidas, porque aunque no lo estábamos buscando como lo estábamos predicando, tú la llevaste a cabo. No contaste con nosotros para hacerlo, fue tu decisión, pero nos enamoraste profundamente de eso que has hecho y nos sigues enamorando y se ha convertido en nuestro más grande deseo, el vivir vidas conforme a tu voluntad, el vivir vidas, Señor, siguiendo tus propósitos, el negarnos a nosotros mismos y seguir tu cruz. Ayúdanos porque, como te has dado cuenta, muchas veces desmayamos y caemos. Pero estoy seguro, Señor, que hoy encontramos refugio, hoy encontramos vida en tus palabras. Hoy somos, Señor, limpiados por medio de la Escritura para poder seguir encaminados, para seguir en la carrera que Pablo describe que debemos de correr, como buenos soldados preparándonos, Señor, en esta batalla. Pero gozosos y alegrándonos de todo lo que viene por delante, de todo, Señor, lo que resta. Porque ahora viene, Señor, esa fe que has puesto en nosotros. Viene el ser justificados, el ser adoptados. Son cosas, Señor, tan grandes y tan maravillosas que por tantos años hemos ignorado como cristianos. Pero que ahora tú, Señor, vienes a explicarnos. Y al entender tu palabra, Señor, como lo dice Pedro, ¿a dónde más podremos ir? Si solo en ti podremos encontrar palabras de vida eterna. Gracias, Dios, por tu palabra, por esta mañana y por la oportunidad que nos das libremente de predicar el Evangelio. Gracias, Dios. Amén.